حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى Bismillahirrahmanirrahim. ونعم Assalamu alaikum wa النصير rahmatullah. Vamos a hablar hoy en este audio del Pabilo sobre la existencia del mal o no y por qué sobre esta existencia del mal en la tierra. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ¿Existe el mal? Para algunos, para algunos, la existencia del mal en realidad sería más bien la ausencia de bien, como la oscuridad sería la ausencia de luz. Es decir, que para algunos consideran que el mal en sí no existe en realidad, sino lo que hay es una ausencia de bien, ¿no? Como, repito, la oscuridad, la ausencia de luz. Incluso la luz nunca dicen, nunca está 100% ausente, siempre hay un pequeño grado de luz y siempre en todo mal, siempre hay un pequeño grado de bondad, dicen algunos así. Yo no quiero decirlo de esta manera, no quiero plantearlo de esta forma, porque me parece una falta de respeto hacia las víctimas del mal, de un mal, a las que han sufrido en carne propia algún hecho maligno, malvado, terrible, como pueden ser muchos, una violación, un asesinato, la tortura, muchos eh, casos de maldades que no podemos nosotros justificarlas o minimizarlas diciendo en realidad hay una ausencia de bien. No quiero hablarlo de esta manera, lo voy a plantear concretamente, sí, el mal como una cosa real, como que existe, en nosotros podemos verlo, podemos palparlo, podemos reconocerlo y debemos pensar entonces por qué existe el mal en el mundo. فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله Y ونعم entonces acá se nos الوكيل plantea lo que es la فنعم famosa المولى paradoja de Epicuro, que muchos mencionan, ¿no? Es decir, si Dios, no la voy a decir en detalle, la pueden buscar los cuadros de la paradoja de Epicuro en internet. Si Dios sabe que existe el mal, podría detenerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Cómo es esto? Dios nos deja libres en este mundo en un ámbito de prueba para probarnos a ver cómo nos comportamos. Pero Él ya sabe de antemano cómo vamos a comportarnos. Entonces, ¿para qué la prueba? Y si Dios no sabe que existe mal, entonces es ignorante, ¿acaso? O si sabe que existe y no puede detener lo que es, no es omnipotente. ¿Qué es esto? Entonces la paradoja va planteando toda una serie de preguntas que la conclusión siempre es que Dios es imperfecto y nosotros vamos a ver que no es así. النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم En primer المولى lugar, vamos a decir, ونعم muchas de las cosas que النصير nosotros vamos a mencionar en el audio del día de hoy ya hemos mencionado en otros audios anteriores, entonces les propongo ir a buscarlos en los audios anteriores. Pero en primer lugar vamos a decir, cuando Dios creó al hombre, ya los ángeles le habían planteado ¿por qué es esta criatura que va a derramar sangre y va a corromper la tierra? Es decir, ya los ángeles sabían que el hombre se iba a comportar de esta manera y sin embargo Dios dice, yo sé lo que vosotros no sabéis. Es decir, Dios es sabio, es bondadoso, es justo, es todopoderoso, lo ve todo, lo oye todo, lo conoce todo. Y aún así, el mal existe. Dios deja en este mundo un ámbito de libertad de acción para probarnos, ¿no? Y como decíamos, ¿por qué hace esto? Para probarnos y ya sabe cómo nos vamos a comportar. Sí, Dios podría hacer esto de otra manera,
puede hacerlo de otra manera. ¿Puede omitir la prueba Dios? Sí, podría omitir la prueba, podría omitir toda la existencia. La existencia en realidad es un regalo de su parte para nosotros. Podría haber hecho un mundo de 1000 maneras distintas y criaturas de 1000 maneras diferentes. ¿Y quién dice que esto no sea así? ¿Quién dice que no existan miles y millones e infinitas formas distintas de creación? Mundos donde no haya pruebas, mundos donde sea todo de una manera distinta, diferente. ¿Quién dice que no sea así? ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي También podremos decir, Dios le الله podría haber ونعم dado esta الوكيل facultad de acción, de elección, esta libertad de acción a otra criatura, no al ser humano. Sí, también podría hacerlo así, de otra manera, ¿no? De hecho, el Corán dice que Dios le ofreció la carga, dice, a los cielos y la tierra y si se negaron a aceptarla. Y el hombre aceptó. Es decir, el hombre acepta esta situación, esta condición de llevar una carga, de llevar una responsabilidad y de lo que implica. En este ámbito podemos obrar nosotros a conciencia y voluntad. Y entonces, en ese momento en que tenemos esa libertad para hacer el bien o para hacer el mal, ahí es donde surge el mal. De hecho, el Corán, lo habíamos dicho otras veces, dice que Dios crea al alma y le instruye sobre su propensión al pecado y su temor a Dios, su taqwa, su piedad. Entonces tiene esas dos alternativas, esos dos caminos, y dice el Corán, bienaventurado quien la purifique el alma, quien tome el camino del bien, y desventurado quien la corrompa, quien tome el camino del mal. El mal existe y podemos decir nosotros que la cuestión más profunda de esto, más que de indignarnos por la existencia del mal, sería indignarnos por la existencia de la impunidad. Porque hay algo peor que exista el mal, y es que el mal quede impune. فنعم المولى ونعم النصير De hecho, حسبي este الله planteo de la ونعم paradoja de Epicuro y muchos planteos similares que muchas veces circulan por las redes, por internet, siempre son tendientes a echarle la culpa a Dios de la situación del mundo, echarle la culpa a Dios de la existencia del mal, y muchas veces buscan negar a Dios, establecer la duda como para decir, bueno, el mal existe, entonces Dios no existe. Entonces hacen todo este planteo para decir Dios no existe. Pero lo increíble de todo es que nunca, nunca, cuando hacen estos planteos, dicen, vamos a arreglarlo nosotros mismos. Dios no existe, bueno, vamos a arreglarlo nosotros mismos. Dios no existe, entonces nosotros somos responsables de la existencia del mal. Vamos a corregirlo nosotros mismos. ¿Por qué no hacen este planteo? فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله. Y como decía recién, en definitiva no es tanto lo que es la existencia propia del mal lo que puede causar indignación, sino la existencia de la impunidad, ¿no? ¿Por qué Dios no aplica un castigo inmediatamente a los que obran el mal? Si en definitiva nos está diciendo, desventurado quien corrompa el alma, los vamos a castigar, el que corrompa, el que realice una obra de miel, lo verá, y el que realice un átomo de mal, lo verá, y lo vamos a castigar. Bueno, ¿por qué no lo hace en forma inmediata? Dios obra de esta manera, siempre concede plazos
y oportunidades, incluso concede un plazo a Satanás, lo hemos visto, ¿no? En uno de los audios, cuando hablamos de Satanás, el enemigo del ser humano, Dios le concede un plazo. Y uno dice, ¿por qué le concedió el plazo? Y en definitiva tenemos toda esta prueba del mundo. Si no existiera Satanás, igual tendríamos la prueba del mundo, ¿no? Y si fuera el mundo de otra manera, no estaríamos nosotros haciendo este programa y planteándonos estas cosas y reflexionando al respecto, ¿no? Lo más importante de todo, entonces, como decíamos, es la situación de la impunidad. Si nosotros tenemos este mundo donde existe el mal, donde existen estas cuestiones innegables y de corrupción y maldad y hay impunidad, entonces sí podríamos decir que la creación es imperfecta y que Dios es imperfecto. Sin embargo, la existencia de este mundo está ligada a otra situación, que es la existencia de un plano posterior a este mundo, un plano posterior donde Dios restablece la justicia, donde Dios obra, digamos, elimina todo rastros de impunidad y donde cada obra de bien y cada obra de mal es retribuida merecidamente, como se lo merece. Esa es la cuestión de este asunto. Cuando nosotros planteamos la existencia de mal y hablamos la maldad y el sufrimiento y todas las cosas de gente que sufre en este mundo, debemos ligarlo a que hay un plano posterior donde esto se revierte. Ya sé que podríamos decir, bueno, esto es como decía Marx, como habíamos dicho en el audio anterior, nos vamos a conformar con que esto se va a revertir en un plano posterior. No, tenemos responsabilidad nosotros de corregir el mal y todos los daños en este mundo. Si hay impunidad en este mundo, la culpa es nuestra. No podemos decir la culpa es Dios, no, la culpa es nuestra. Si Dios nos dio la potestad, la capacidad de actuar, la capacidad de obrar, también nos dio el poder para que nosotros podamos eliminar el mal, castigarlo como corresponde y en todo caso eliminar las grandes desgracias de la humanidad, eliminar el hambre, por ejemplo, eliminar la pobreza, la miseria. Nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para esto, ¿no? Entonces, si existe el mal, si existe desigualdad, si existe hambre, si existe miseria, la responsabilidad es nuestra. Y estas cosas, bueno, existen y existen víctimas de ella. Y las víctimas, sin lugar a ninguna duda, van a recibir su compensación. No la podemos compensar en este mundo, se va a compensar en el otro. Como el mal en este mundo no recibe su castigo, se va a recibir en el otro. Yo creo igual que toda acción, sea buena o sea mala, tiene su repercusión en este mundo, en la vida de cada uno. Cuando una persona obra el mal, ese mal va repercutiendo sobre su vida, tiene consecuencias en este mundo, pero siempre tiene un grado de impunidad, no queda 100% castigado como corresponde, digamos, ¿no? Y ha tenido libertad para hacerlo, y ha realizado un mal, y debe compensarse esto en el otro mundo. Por eso, queridos amigos, la creencia en Dios como creador, está ligada a la creencia en el día del juicio final, está ligada a esta otra creencia que es el plano posterior de la muerte, donde todo lo que nosotros vemos de, entre comillas, imperfecto en este mundo será compensado y será restablecida toda la justicia a pleno. Y eso es todo por el programa del día de hoy. Piensen en lo que hemos dicho. Coméntenme abajo si tienen alguna objeción al respecto, si me he quedado con algún asunto sin explicar del todo, si no han comprendido.
pónganle en pulgar arriba o pulgar abajo como quieran, hagan un comentario, pónganlo a compartir si les ha gustado. Mi nombre es Abdallah Yusuf, mi nombre digamos civil es Néstor Pagano, y este programa El Pabilo tiene un grupo de Face que nos pueden buscar. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.